Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Acabar con la política de puertas abiertas que Biden impuso durante sus 4 años de presidencia y tratar de concluir esta crisis migratoria sin precedentes en la historia reciente de los Estados Unidos, que, como saben ustedes, permitió esa entrada ilegal aquí en nuestro país de más de 11 millones indocumentados. Fue durante la campaña y va a ser durante la presidencia de Donald Trump uno de los objetivos principales de su nueva administración. Un tema que, junto a la economía, se convirtió en el de mayor relevancia para los votantes estadounidenses en estas pasadas elecciones y hacia el cual su voz en las urnas fue clara y contundente, respaldando al ahora presidente electo. Hay que proteger nuestras fronteras para evitar que cientos de miles de migrantes sigan entrando de forma irregular, y hay que expulsar a quienes no solo violaron la ley utilizando y pagando a los coyotes, fomentando el tráfico humano y haciendo ricos a los carteles del narcotráfico en México, que controlan la frontera, sino expulsando a aquellos que han puesto en riesgo nuestra seguridad nacional. Objetivos que, como viene siendo habitual en una prensa liberal que ha tratado de tergiversar, demonizar y acabar con cualquier propuesta del ahora presidente electo en el pasado y también en el presente, desinformando a conciencia y de alguna forma tapando algunas de esas fechorías de Biden en materia migratoria, pues han sido inmediatamente resaltadas en grandes titulares como la gran deportación masiva de todos los millones de indocumentados que ya están en este país, dibujando una especie de cacería masiva, una cacería de brujas por las calles de nuestras principales ciudades, que para nada, señores, se ajusta a la realidad, pero que, como es obvio, pues ha sembrado la duda y ha generado temores entre muchos inmigrantes. Quizá incluso muchos de ustedes que están acogidos a programas migratorios como DACA, o son nicaragüenses, venezolanos, cubanos o haitianos acogidos a ese parol humanitario que bajo esta administración les permitía gozar de un permiso de trabajo y de una permanencia legal en este país por 2 años, pero que realmente también generaron cierta controversia por el fraude que se registró en los términos bajo los que debería haberse aplicado, y ahora el plazo de regresar a sus países está prácticamente por cumplirse. Y aunque aún no se han dado las directrices concretas de lo que va a ser esta nueva política migratoria, lo que sí podemos asegurarles, para tranquilizar a muchos de ustedes, es que la prioridad va a estar centrada en deportar masivamente, pero a esos criminales que entraron en Estados Unidos con largos antecedentes criminales en sus países de origen, o que tristemente son reincidentes en crímenes cometidos aquí en los Estados Unidos, que quizá habían sido puestos en libertad por jueces y fiscales cuyas campañas políticas fueron financiadas por esos individuos con esas maquiavélicas visiones del nuevo mundo, y donde los victimarios tristemente tienen más derechos que las víctimas, o aquellos miembros de pandillas como el famoso Tren de Aragua, miembros de carteles del narcotráfico mexicano que también son parte de la cadena de este lucrativo negocio en Estados Unidos, pederastas, violadores y cualquiera que haya atentado contra un ciudadano o la seguridad nacional en nuestro país. Pero para saber qué pasa entonces con esos otros grupos que mencionaba anteriormente, sometidos ahora a programas o a parols, o para conocer cuáles van a ser esas modificaciones que van a afectar a programas como las visas H1B, que otorga esa popular lotería de visas y que ahora se pretende que sean basadas en el mérito, o esas otras famosas visas de inversionistas que se le entregan a personas que generen empleo, o quienes de alguna forma va a incorporar también esta nueva administración como parte de esa búsqueda por redefinir el sistema migratorio de este país. Pues tenemos con nosotros a 2 importantísimos abogados. Los vamos a poner por separado para centrarnos en un tema específico con uno, en un tema específico con el otro, y para que ustedes sean capaces de tener estas 2 voces que son de las más representativas de nuestra comunidad hispana, respondiendo precisamente a sus preguntas. Comenzamos.
Bueno, pues estamos ya, les voy a presentar a nuestros invitados de esta noche. Se encuentra el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Un poquito más adelante se incorporará también Marta Arias, abogada de inmigración. Pero quisiera conversar con el doctor Leal precisamente sobre lo que estábamos comentando en nuestra introducción. El miedo que ha causado, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto volver a saludarlo. El miedo que ha causado este tema de la deportación masiva, de la cacería que se va a registrar, que tiene a muchas personas realmente asustadas. Sí, no, efectivamente hay motivo para estar asustado, no para entrar en pánico y no con la intención de sembrar el miedo, pero es el momento de prepararse. Ya estamos viendo algunos casos donde se están efectuando deportaciones que anteriormente con la política de inmigración actual, que va a ser la anterior en pocos días, no sucedería. Acabo de ver un caso de Texas de una señora con 2 hijos americanos que faltó su corte de inmigración porque había acabado de dar a luz, le hicieron una cesárea, le recomendaron de que no saliera, o sea, que descansara, que estuviera de reposo. El esposo, ciudadano americano, llama a la corte para explicar el caso de Christian Salazar. Es un caso de Texas. Y llama a la corte para explicar que la esposa está indispuesta por el tema de la cesárea. Y el caso es que el juez le firma una carta de deportación en su ausencia. Hay un mecanismo para pedir una prórroga formalmente, tal vez no se obedeció. No estoy criticando al juez porque si la persona no compareció y no se pidió la postergación de la audiencia correctamente, estas cosas pueden suceder. Pero generalmente lo que preocupa es que después ICE llama a esta familia para discutir el tema migratorio de la señora y en ese momento la detuvieron y la deportaron con hijos americanos. Los hijos americanos no fueron deportados, pero acompañaron a la madre a México. El caso es que el esposo americano está aquí solo sin su familia. Y esto en realidad no debía haber sucedido porque generalmente cuando hay una falta de comparecencia por circunstancias extraordinarias fuera de su control, como la grave enfermedad de uno, que Dios no lo quiera, o la muerte de un familiar allegado, que Dios no lo quiera, esos casos se pueden reabrir y generalmente ICE hubiera dado esa oportunidad. Así que estamos empezando a ver este cambio de política inmigratoria que puede resultar en más deportaciones. Claro, pero esto es curiosísimo porque está pasando en la administración Biden. Esto no ha pasado todavía en la administración del presidente Trump, porque él sigue siendo un presidente electo y no un presidente en funciones, y su política migratoria como tal no ha entrado en efecto. Entonces, ese tipo de cosas hay que marcarlas para ser justos en lo que esta administración está haciendo todavía a día de hoy, en ese momento. Y ahí vamos precisamente a cómo se manejan este tipo de cosas por los medios de comunicación y cómo se confunde también a las personas que nos están viendo. Siempre se ha demonizado al presidente Donald Trump, por ejemplo, con el tema de las deportaciones, pero pocos de ellos recuerdan que el expresidente Obama fue el presidente en el cargo que más personas sacó de este país y sin beneficiar, y ahí está mi siguiente pregunta, a todos esos millones de indocumentados que también están en este país, que se merecen más que nadie que les saquen de las sombras, que son personas de bien, que llegaron quizá de forma irregular, pero que han cumplido con las reglas, que tienen a sus hijos acá, que están ya insertados en esa sociedad, a quienes todas las administraciones, tanto republicanos como demócratas, les han prometido el oro y el moro en las campañas políticas, pero que ninguno de ellos ha hecho nada por ellos. Y específicamente en estos 4 años, abogado, y corríjame si estoy en lo incorrecto, en estos 4 años donde todas esas personas que han llegado de forma ilegal masivamente, esos 11 millones de indocumentados, les han subido por encima y han perjudicado en muchos casos la esperanza de que pudieran salir de las sombras. Bueno, sí, vimos números récord de ingresos durante la administración Biden, en gran parte por la pandemia y el acúmulo de personas que deseaban entrar, que finalmente cuando se abrieron los puertos de entrada, esto sucedió. Hubo un tiempo, diría 1 año y pico, 2 años del mandato de Biden, donde hubo un flujo descontrolado migratorio en la frontera sur, indiscutiblemente. Eventualmente se aprueba reglamentación en mayo del 2023 que se llama Secure the Border, asegurar la frontera. Después, Circumventing Legal Pathways, evitando vías legales para entrar al país, ya para cuando esto habían creado el programa de paro humanitario y el paro de reunificación familiar. En septiembre del 24, la de Secure the Border, asegurar la frontera, todo con el propósito de parar el flujo descontrolado en la frontera, descalificando a las personas para poder pedir asilo si entran de forma ilegal por la frontera sur, suroeste específicamente. Esas regulaciones han funcionado. Actualmente los números de cruces han bajado a números bastante bajos, pero hay el acumulo de lo que usted dice, es correcto, de las personas que llegaron anteriormente.
Y lo más triste de todo esto es que efectivamente no ha habido la voluntad política para buscar soluciones sensatas a este tema inmigratorio. Puedo señalar un proyecto de ley que fue patrocinado por la representante María Pira Salazar, que le llamaba el plan de redención, en realidad no avanzó. Exacto, exacto, y no avanzó. Quiero centrarme un poquito en el tema de los cubanos. Muchas de las personas que nos están viendo ahora son cubanos, muchos de ellos entraron acogidos, por ejemplo, a ese parol que se ofrecía también a nicaragüenses, que se ofrecía a venezolanos, que se ofrecía a haitianos, con una diferencia es que cuando ellos llevan más de, corríjame también si estoy en lo incorrecto, un año y un día, ellos pueden ajustar su estatus migratorio. ¿Cómo queda exactamente esa situación con los cubanos que fueron acogidos a ese parol? El cubano está bien, porque el cubano que entró con un paro humanitario al año y 10 días puede acogerse a la ley de ajuste cubano. Los venezolanos un poco más complicado, depende de la fecha de entrada. Si entraron antes de julio del 23, pueden calificar para un TPS. El caso de los haitianos, si entraron antes de junio del 24, pueden calificar para un TPS con un estatus de protección temporal. El caso nicaragüense es más complicado porque no califican para TPS, no hay una ley de ajuste nicaragüense, venezolana o haitiana. Entonces, generalmente son personas que deben de regresar al país de origen o en muchos casos están pidiendo asilo. Ahora, esto normalmente es un parol que supuestamente tenía que partir del país de origen, que no podía pasar por un tercer país. Por ejemplo, hay mucha gente que llegó a Selva del Darién, que atravesó México, por ejemplo, que entraron por la frontera sur, y eso obviamente violaba de alguna forma los términos de ese acuerdo, de ese parol que decía claramente que la persona tenía que ser trasladada desde un país a otro país sin pasar por terceros países, porque entonces podían haber pedido esa residencia o haber pedido su estatus migratorio en México, por ejemplo, si es que lo atravesaron, o cualquiera de los otros países que atravesaron para llegar a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con aquellos que llegaron por frontera? ¿Qué pasa con todas esas personas que sí estuvieron sometidas, por ejemplo, a la decisión de un agente migratorio y que muchos de ellos, por ejemplo, estaban pendientes de una deportación que hasta este momento no se ha llevado a cabo, pero que sigue pendiente? ¿Cómo queda ese tema cuando además Cuba ha dicho que no va a aceptar a muchos de los cubanos que pudieran ser deportados? Ok, tres cosas. Primero, el programa de paro humanitario, que dicho sea de paso sigue en vigor hasta el 20 de enero y vamos a ver qué pasa después del 20 de enero. Pero básicamente lo que prohibía es que la persona tenga doble nacionalidad o residencia permanente en un tercer país. El que entra por frontera, habiendo atravesado terceros países y entra ilegalmente y no solicita asilo en esos terceros países que transitó, queda descalificado para pedir asilo a no ser que haya entrado legal o haya pedido la cita correspondiente a través de la aplicación móvil CBP One para solicitar asilo. Eso existe desde mayo de 2023, es la Circumventing Legal Pathways, evitando vías legales para ingresar al país. Entonces, los que le llegaron a entrar legalmente o no legalmente, que lo han procesado para la Corte, muchos de estos casos están programados para la Corte para el 2027, el 2028. Entonces, básicamente, hay un acumulo de millones de casos en la Corte de Inmigración, inclusive de personas recién llegadas que están pendientes de Corte. No todos de ellos aprobaron miedo creíble y simplemente lo citaron a la Corte. Muchos de ellos van a tener problemas para calificar para asilo si entraron de forma ilegal, aunque no lo hayan deportado desde la frontera. Pero el caso es que el número de casos que están pendientes en la Corte es un número demasiado alto para el número de jueces de inmigración que existe. Exacto, cuando hablamos, por ejemplo, de etapas, porque hasta este momento, como digo, se ha hablado de deportaciones masivas, pero incluso Tom Homan, que es el nuevo zar de la frontera, fue enfático, por ejemplo, en una rueda de prensa hace 2 días, en los que aseguraba que iban a ser enfáticos con los criminales y con todos aquellos que hubieran atentado contra bienes o contra personas aquí en los Estados Unidos, que esa iba a ser realmente su enfoque y su prioridad, obviamente porque son conscientes que sacar de este país a 11 millones de indocumentados, por mucha voluntad que quizás se quisiera tener, es muy poco práctico, y yo le diría que hasta imposible por cómo está este engranaje hecho en estos momentos. Ahora, el tren de Aragua, se ha hablado tanto del tren de Aragua, hace 4 días volvieron a entrar en un edificio de Aurora, pero esta vez no se pudo negar la evidencia porque 14 de ellos fueron detenidos. Eso volvió otra vez a poner el dedo, la atención sobre estas bandas ultranacionales, que primero fue la Salvatrucha, el M13, que ahora están centralizadas en el tren de Aragua, que están tratando de insertarse no solo en Colorado, sino en otros estados.
Esa gente son la prioridad de lo que se llaman en este momento deportaciones masivas. Efectivamente. Y esta incursión de personas que están vinculadas al crimen organizado es totalmente inaceptable. La función del Departamento de Seguridad Nacional primordialmente es asegurar la seguridad nacional y la seguridad pública. Eso es la primera función. Esto es un fallo sistemático que ha ocurrido y que ha estado ocurriendo a través de los años. De hecho, actualmente en las prioridades de deportación con el gobierno actual, está personas que constituyen una amenaza a la seguridad nacional, espías, terroristas, pandilleros, personas que constituyen una amenaza a la seguridad pública por los antecedentes penales, personas que no constituyen una amenaza a la seguridad fronteriza porque no entraron ilegalmente al país después del 1 de noviembre de 2020. En realidad, esas son las prioridades actuales. Ahora, con la nueva administración, prácticamente lo que pretenden hacer es priorizar los casos de personas con antecedentes penales o quien constituyen una amenaza a la seguridad pública, pero en realidad el señor Homan ha sido claro que cualquier persona quien haya ingresado ilegalmente al país ha cometido un delito. Claro que sí. Y que Abogado, por lo tanto puede ser considerado un caso prioritario también, pero la primera función tiene que ser parar el ingreso o la incursión de estos elementos de crimen organizado. Que yo me imagino que además a ustedes como abogados también les complica extremadamente las cosas por los trámites que ya están en marcha para esas personas que han hecho su esfuerzo para tratar de legalizar de alguna forma su situación, de blanquear su situación, y que también se ven afectados por esta avalancha de casos en las cortes, por la opinión pública. Y como yo decía, por esa... Yo por ejemplo, cuando estábamos, yo recuerdo en Telemundo que teníamos que viajar, la esperanza con la que muchos inmigrantes indocumentados que entraron hace 20 años, 25 años, esperaban esa reforma migratoria que nunca se ha dado, sigue todavía existiendo. Y lo que ha ocurrido ahora es que han puesto en la última fila a esas personas que de repente merecerían más que nadie que los contemplaran como parte ya de esta sociedad. Efectivamente, y esa esperanza de esa añorada amnistía, como el plan de dignidad y redención de María Pira, que la representante María Pira Salazar. Que yo lo discutí con ella y me parece sensacional, porque si no es un perdón, pero es devolver la dignidad a esa gente. Totalmente de acuerdo. El caso es que eso nunca sucede. Entonces, ¿en qué está basada la esperanza? Está basada la esperanza en de que si la persona llega y pide asilo y de alguna forma lo citan a la Corte de Inmigración o le dan algún tipo de libertad condicional pendiente corte y esa persona llega a presentar asilo, es posible que ese caso de asilo pueda estar pendiente con inmigración 6, 7, 8 años, inclusive hasta más. Durante ese tiempo obtiene permiso de trabajo, licencia de conducir, seguro social. Entonces la confianza se está depositando en un sistema disfuncional donde no hay la capacidad para adjudicar estos casos de forma expedita o de forma rápida o de forma, vamos a decir, dentro de los parámetros de un tiempo razonable. Y entonces la esperanza se basa en la inefectividad y la inacción del sistema inmigratorio de adjudicar los casos, y las personas permanecen aquí y hacen vida acá. Donde se convierte en la injusticia es que precisamente son personas que trabajan, que pagan impuestos, que no tienen antecedentes penales, que tienen hijos americanos, porque la vida sigue, y de pronto de 7, 8, 9 años después que entraron, ese caso de asilo terminan que no califican para asilo y pueden terminar con una carta de deportación. Ahí es donde viene la verdadera tragedia, porque en parte la injusticia se crea por la disfuncionalidad del sistema. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Abogado, muchísimas gracias por haber sido tan amable de estar con nosotros en esta mañana, quitar un poco ese temor a muchas de las personas que nos están viendo y que a través de los teléfonos, que yo siempre pido que usted nos den su opinión y tal, nos habían dicho, Mariana, a ver si hay posibilidades de hacer un programa que aborde este tema, porque hay mucha gente que realmente estaba preocupada. Muchísimas gracias y que tenga una maravillosa Navidad. De igual manera, María, un privilegio estar con usted. Y nosotros regresamos de inmediato y lo vamos a hacer con nuestra siguiente invitada en solo instantes. Esto no acaba, vamos a hablar de los venezolanos, nicaragüenses, vamos a hablar, por ejemplo, qué pasa con la I-220A, qué pasa con esas visas de estudiantes, qué va a pasar con las visas de inversionistas. En solo instantes, aquí en De Buena Fuente.
Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso y tiene este. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, pues nos acompaña Marta Arias, abogada de inmigración. Ustedes la conocen, ella es una de las voces en la radio, en otros programas de televisión y que es una de las más representativas también en nuestra comunidad hispana. Y la hemos querido invitar a ella como representante también para que nos saque de todas esas dudas que tienen ustedes. ¿Qué está pasando exactamente, Marta? Muchas gracias por acompañarnos en De Buena Fuente. Con esos cubanos, por ejemplo, que entraron con la I-220A, ¿cómo va a quedar la situación de todos esos cubanos? Muchas gracias, Marian. Un placer estar con usted y toda su audiencia. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con estos cubanos que tienen la 220A? En este momento todavía el tema es incierto. El tema está en la sala de apelaciones de inmigración, que se llama el Board of Immigration Appeals, el BIA. El Board of Immigration Appeals tiene una decisión que hacer y lleva mucho tiempo esperando dar la última decisión. Hubo un juez aquí en la ciudad de Miami que dijo que la 220A debe ser considerada un parol. ¿Por qué? Porque la ley rápidamente le explico, la ley dice que cuando una persona entra por frontera o al puerto de embarque, cualquiera que sea mar o tierra o aire, la persona tiene que tener o una admisión, que es una visa, o tiene que tener un parol, pues que es un permiso para entrar. De lo contrario, la persona debe ser detenida. Si la persona no tiene un parol, no tiene una admisión y no es detenida y le dan la 220A, esa figura no existe en el estatuto. Entonces, los que pelearon, vamos a decirlo así, legalmente este caso en la corte, le informaron al juez, le mostraron la ley y le dicen, no hay otra posibilidad dentro de la ley de considerar la 220A, sino un parol, no hay otra. El juez aprobó esto, aceptó esos argumentos y pues estas personas se les consideró que esa 220A era un parol. ¿Qué pasa? Que el gobierno apeló. Inmigración está representada en la Corte de Inmigración por el Departamento de Homeland Security. Los fiscales apelaron este caso y este es el que está en la sala de apelación, lleva 4 años. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es un tema político, Mariana. Esto es un tema político y parece que la Corte está diciendo, mire, ¿sabe qué? Vamos a dejarlo aquí, vamos a esperar a ver si el Congreso o el gobierno actúa. Y el tema está allí. Entonces, no sabemos si la sala de apelación va a tomar una decisión más adelante. Nos preocupa, obviamente, en este momento, ¿por qué? Porque viene un nuevo presidente. El nuevo presidente puede, a través de su fiscal general, tomar esa decisión. Como pasó en la época de Trump anteriormente, cuando estaba el fiscal Sessions. El fiscal Sessions tomó varios casos de la sala de apelaciones y dijo, yo voy a decidir estos casos. Entonces puede pasar que el nuevo fiscal tome ese caso para decidirlo en una forma, vamos a decir,
unilateral del Departamento de Justicia, no de la Sala de Apelación. Otra cosa que puede pasar, Mariana, es que el Biden, el presidente actual, antes de irse, emita un concepto a través de su fiscal también o él mismo. Entonces, bueno, eso es lo que estamos esperando. El tema es incierto. Es muy incierto, pero lo que sí, yo creo que, y lo hablábamos con Ángel Leal anteriormente, hay que tranquilizar a muchas de las personas que nos están escuchando, porque cuando se habla de las deportaciones masivas y algunos medios han pintado, incluso con imágenes, yo el otro día estaba viendo un reportaje que realmente, si esto fuera de alguna forma, se pudiera castigar, se pudiera penar, yo lo utilizaría como un ejemplo perfecto, porque estaban poniendo imágenes de persecuciones en las llamadas ciudades santuario, hablaban de entrar en los colegios, hablaban de entrar en las iglesias para poder... y eso es obviamente algo que no va a pasar, al menos que se sepa por este momento, porque las deportaciones masivas, abogada, quieren centrarse, y yo quiero insistir mucho en ese tema, en todos aquellos que tienen delitos criminales y que son criminales y afectan la estabilidad de acá. Hay muchas personas que dicen, yo quiero contratar un abogado, yo quiero legalizar mi situación, pero estoy en veremos porque me han dicho que me van a deportar y que me van a perseguir, y eso no es cierto, al menos en esta fase. Sí, efectivamente. A ver, lo que pasa es que en la política anterior del presidente Trump, cuando estaba en su administración, él emitió una política donde se le permitía a ICE detener personas en ciertos lugares como iglesias, sinagogas, la corte, los hospitales. Pero esa detención podía ¿Eso no pasó con Obama, que fue el que más gente deportó de los Estados Unidos? No me acuerdo la política de Obama en ese momento. La política de Trump era que no se necesitaba una orden de un supervisor para hacer esas detenciones. Vino el presidente Biden y dijo, no vamos a hacer detenciones definitivamente en esos lugares. Ahora, lo que se está volviendo a hablar es que tal vez en la presidencia del presidente electo Trump vuelva a haber esa política donde no es necesario la firma o la orden del supervisor para hacer una detención en un lugar de estos. Entonces, el punto aquí es ese es el punto clave, la orden del supervisor. ICE tiene la posibilidad bajo la ley de detener personas en cualquier parte. Lo que pasa es que solamente en estos sitios que ellos llaman sensibles se pueden hacer si hay una orden de un supervisor. Pero entonces, si esos lugares sensibles se sabe que son sensibles, cuando una persona tiene, por ejemplo, dentro de esos márgenes, todos los dedos sobre él porque no ha cumplido con la ley, porque tiene esos delitos criminales, porque realmente es una persona que debería estar afuera, porque tiene un pasado criminal incluso en sus países, pero se refugia en un colegio, se refugia en una iglesia o en una ciudad santuario, por ejemplo. Ahora mismo la gobernadora de uno de esos estados santuarios se dio cuenta que en su estado, después de haber defendido que no iba a apoyar a Trump en cualquier política migratoria que persiguiera inmigrantes en su estado, se dio cuenta que solamente en esa semana que había hecho esas determinaciones había habido al menos 7 que eran pederastas, 2 de ellos de Brasil, 2 de Perú y el otro era venezolano, que habían cometido una larga lista de crímenes, no solamente en sus países, sino en Estados Unidos, y que estaban allí protegidos. Entonces esto también es como un poco conflictivo, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que aquí el punto es tal vez de prensa sensacionalista. Eso es mi punto de vista, porque mira, lo que yo considero es esto, así como usted lo dice, si una persona tiene antecedentes criminales bastante grandes, una hoja de vida criminal, vamos a llamarla así, bastante intensa, esa persona seguramente va a poder ser detenida en alguno de estos sitios, pues por su misma situación de ser un peligro para la sociedad. Entonces no veo problema en que un supervisor de ICE firme esa orden. El punto aquí es que la política puede decir, ¿necesita la firma del supervisor o no necesita? Sí. Pero el supervisor va a firmar en 2 segundos una orden de esta, ¿sí? Entonces, lo que vimos en otras administraciones es que personas eran detenidas, sí, en la corte penal, en la corte criminal, pero pues efectivamente eran personas con antecedentes penales y estaban asistiendo nuevamente a la corte penal. No me acuerdo yo de que hayamos visto casos que
que las personas eran detenidas, por ejemplo, en un hospital o, por ejemplo, en una iglesia. No vimos esos yo creo casos. que yo recuerdo honestamente los medios jamás he visto eso. Exacto. Entonces, el hecho de que sean detenidos en sitios como las cortes, normalmente es normal que esto pase, pues porque, bueno, si una persona está atendiendo una corte y tiene un prontuario, pues... Y sobre todo por una razón concreta, y esos son números que no los estoy dando al azar, son números de la propia administración que tenemos en estos momentos. 453.000, más de 453.000 personas que tenían antecedentes criminales, entre pederastas, violadores, algunos de ellos con delito de sangre, no recuerdo cuál es exactamente el número, lo podemos buscar antes del programa, están en estos momentos confundidos entre gente de bien que también ha venido a buscar una oportunidad. Y esa gente obviamente son los que están haciendo lo que vimos en esta semana en Colorado, los que de repente tienen la ciudad de Nueva York totalmente convulsionada. No es la gente de bien que viene buscando una oportunidad para ellos y su familia, es esa gente que se confunde entre toda esa gente y esos gobiernos como el gobierno venezolano, como el gobierno cubano, como el gobierno nicaragüense, que permiten y utilizan como chantaje migratorio que estos individuos lleguen, al igual que pasó con el Mariel. Efectivamente, o sea, yo creo que a mí me parece que esto es un tema que muy sensible, pero no debería crear tanta controversia. Claro. Y la razón es esta, Mariana. Hay un estatuto, hay una ley, ¿cierto? La ley dice, si tú cometes estos y estos y estos delitos, tú eres inadmisible a entrar a los Estados Unidos. Asimismo, si tú cometes estos y estos otros, eres deportable. Entonces, hay unas causales de inadmisibilidad, que son las que no te dejan entrar, y unas de deportabilidad, que son las que te deportan si cometen X o Y delitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también hay unas causales que dicen porque si usted está sin estatus va a ser deportado. Pero la mayoría de las veces, en mi experiencia de casi ya 22 años de abogada de inmigración aquí en el sur de la Florida, es que las personas que son deportadas, la mayoría de las personas tienen antecedentes penales, son personas que de alguna u otra forma han roto o han violado la ley. Entonces, ¿por qué? Hay personas, yo tengo en mi oficina personas que han llegado y llevan 30, 40 años en los Estados Unidos sin estatus migratorio, no tienen antecedentes penales, se han portado bien, han pagado sus taxes, sí, tienen todavía un estatus no definido, pero ahí están, no los han cogido. Pero el que se mete en problemas, el que viola la ley, el que llega a abusar del sistema, obviamente va a tener esto. Mira, en el sur de la Florida tenemos el fraude de seguros rampampante. Seguros de Lo carro, vimos hace unos días. Seguros de vivienda, la gente hace reclamos a su vivienda, daña su vivienda, hace reclamos para poder tener la plata del seguro para que le cambien el techo de la casa. Las personas crean, y lo vimos hace poco, se inventan choques para llevarlos al quiropráctico, para cobrarles $10,000. Entonces, por Dios, estamos viniendo a los Estados Unidos a trabajar, a vivir, a buscar un país más seguro también. Y lo que pasa es que vienen estas personas a hacer lo mismo que estaban haciendo tal vez en su país, o no, o si vienen a hacer lo que le aconseja Pepito de los Palotes vecino, que le dice, no, mira que facilito, esto facilito aquí, esto es fácil, como dicen por ahí. Entonces, si esas personas se dejan llevar por esos consejos y no lo piensan dos veces, mire, esto está con la ley o no, entonces van a caer en esto y después se hacen estas teorías de que se están deportando muchas personas, pero mira, es que hay muchas personas cometiendo delitos. Pero no solamente eso, abogada, el tema también aquí es que muchas de esas familias que, como usted dice, llevan tantos años esperando que se les contemple la posibilidad de salir de las sombras, que sus hijos ya están incluso incorporados porque son ciudadanos al mercado laboral, que son estudiantes, que ellos han cumplido con su pago de taxes, etcétera. Son gente que se esfuerza trabajando en 1 o 2 trabajos a veces y no siempre los mejores pagados. Pero lo que ocurre con esto es que estos individuos que llegan, que sí son criminales, que sí son violadores, que no sabemos ni un carajo, perdónenme la expresión, quiénes son, esos que sí están aquí, resulta que ellos les dan un teléfono móvil, les están pagando una visa para que puedan hacer lo que les dé la gana, los alojan, como en el caso de Nueva York, en muchos casos en hoteles increíbles, y cuando los mueven para otro lugar le dicen que ya no, que ya estaban acostumbrados allá y que no se quieren mover. Es decir, el que hace la ley hace la trampa, y esto lo que tenemos que ser conscientes, y me encanta que haya dicho eso, es que nos perjudica absolutamente
a todos. Una pausa y regresamos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso y tiene este. Cafecito el mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, abogada, los venezolanos particularmente, los nicaragüenses, todos los que llegaron hace algún tiempo, los casi 30.000 o hasta 30.000 que mensualmente podían entrar aquí en los Estados Unidos y que ese plazo está a punto de vencerse. ¿Cuáles son sus posibilidades de quedarse y cuántos cree usted realmente que van a cumplir con el compromiso de irse? Bueno, yo creo que van a ser pocos los que van a cumplir con el compromiso de irse y creo que eso se sabía también. Los que tengan la posibilidad de quedarse va a variar, depende. Algunos van a poder hacerlo porque están casados con ciudadano americano, algunos van a poder hacerlo porque tengan hijos o padres ciudadanos americanos, tal vez alguna petición de antes que los proteja con la 245I, que es una ley que ya no existe, pero todavía puede dar protección. Algunos que aplicaron para asilo y tienen un caso meritorio de asilo y lo puedan ganar. O sea, cada uno va a tener un destino distinto dependiendo de su caso, pero yo creo que, vamos a decir, de un 100%, no creo que sea más de un 5% y eso máximo, tal vez un 10%, los que se vayan por su propia cuenta apenas les venza. ¿Y los que decidan quedarse y no tengan solucionado, por ejemplo, ese proceso de asilo o esa otra posibilidad de poder, cómo quedaría su situación en este país? Los que decidan quedarse, si no tienen un asilo pendiente en la corte, van a quedar totalmente fuera de estatus. Tienen que tener o un asilo pendiente que les dé cierta legalidad o protección, porque ya después de que se les acabe su parol, no van a tener ninguna. Claro, y el tema del asilo ha sido también muy conflictivo, porque antes el asilo tenías que tener ciertos paradigmas para poderte acoger realmente a un asilo. Ahora cualquier persona, y eso es una realidad, lo hemos conversado con muchos abogados también, que ve que su estatus migratorio pende de un hilo, pues también se acogen a una petición de asilo, perjudicando a los que de verdad son perseguidos políticos o los que de verdad su vida depende de poderse quedar aquí en los Estados Unidos. Es decir, querer trabajar aquí como esteticista, por ponerle a usted un ejemplo, no es una calificación de asilo. Sin embargo, se hacen esas peticiones frente a un señor que realmente en Venezuela está perseguido de poder regresar a su país porque el régimen de Maduro lo va a meter en la cárcel mañana. A ver, ese tema que usted acaba de tocar es un tema muy sensible que yo siempre he pensado que, bueno, las cosas se dañan cuando se empiezan a abusar. Claro, porque el tema es que ahora está dañado, ahora ya no se entregan los asilos como se entregaban, Inmigración los está mirando con lupa. Exacto. El problema es que, y esto es lo que yo veo, esta es mi opinión, es cierto, de 100% de asilos que se presentan, yo creo que tal vez un 0.5, tal vez el 10% sean meritorios. De resto, la mayoría de los asilos no son meritorios, es decir, no cumplen con los requisitos de la ley, las personas no tienen evidencia y no es un asilo que cumple con todos esos requisitos.
¿Qué es lo que está pasando, María? Mira, yo lo veo. La mayoría de esos asilos no los presentan ni siquiera los abogados. Es un paralegal, es un tramitador, un señor, una señora que trabajaba de secretaria de un abogado o que incluso tal vez iba a la casa de un abogado y le hacía la limpieza en la casa. Una persona ¿Cuántos que no casos de tiene fraude nada se han que dado hacer, así? y entonces aprendió a llenar la aplicación 589, que es la aplicación de asilo, aprendió que la persona hace una historia, cuenta lo que le pasó y le pone una foto y van y le cobran a él que acaba de llegar, que tal no sabe cómo es el sistema. Y que no está con un abogado que sí le pueda orientar. Entonces esa persona le cobra 800, yo he visto gente que le cobran 500, 800, 900, $1,000, 1,500 por un asilo. Digo yo, ¿quién se lo hizo? Ah, una vecina mía. ¿Y qué hace su vecina? No, ella era peluquera y se puso a hacer asilo. Y la otra, no, ella trabajaba con abogado y se puso a hacer asilo. Es que yo he tenido gente que yo conozco y me dice que yo sé que no son abogados, que no tienen nada de preparación legal y me dicen, no, es que yo hago asilos. Y yo le digo, pero ¿cómo haces tú asilo? Y me dice, no, la gente viene a mi casa y yo les ayudo con la aplicación. Le digo, ¿cuánto les cobras? 1,200, 1,500. Yo, wow. O sea, incluso $100 es muy caro porque le llenen una aplicación. Por supuesto que porque eso lo puede hacer cualquier persona que medio sepa leer y escribir. Es que eso no es lo que es un asilo. Y Llenar mucha la gente aplicación cae no es precisamente suficiente. en esos fraudes. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Hay miles de esas personas que te hacen esas aplicaciones en Miami. Yo creo que en una esquina, en cualquier parte, pueden haber 10 personas que te hagan un asilo. Y todas esas personas te están buscando y te están diciendo, tú calificas para el asilo. Entonces, todos esos asilos que están entrando no son hechos en su mayoría por abogados. Yo te aseguro que Migración sabe perfectamente quién los hace. Es más, te doy una información. El otro día estaba hablando con un oficial de asilos y ellos ya identifican los asilos que vienen de María, la señora que cortaba el pelo y ahora hace asilos, los que hace Juan, que pintaba casas y ahora también está haciendo asilos, los identifican porque no tienen ni siquiera el ingenio de cambiarle. Son exactamente la misma historia, exactamente el mismo cuento y ya los van acumulando hasta que cogen las pruebas y bueno, después van y los arrestan. No imagina la cantidad de gente que nos llama a la radio para contar precisamente que han caído en manos de personas como estas sin escrúpulos, que no son abogadas, que tampoco lo hacen de forma altruista porque están cobrando a la persona por rellenar esa aplicación, que tienen además un negocio paralelo donde les hacen cartas, porque entonces ahora si usted tiene una carta donde pueda demostrar que tal, tienen el negocio paralelo de la gente que ya sabe cómo hacer la carta y darle la carta. En el caso, por ejemplo, de las Alien of Extraordinary Ability, tienen incluso un negocio montado donde de repente hay premios que se te entregan. Si tú pagas, por ejemplo, que le voy a poner a usted $500, le van a dar a usted un premio que usted puede acreditar aquí que le han dado el premio y una carta de una persona que trabaja que también se la puede... Que sí, esto realmente es un negocio que en el fondo perjudica extremadamente el proceso. Extremadamente. Ese tema que usted acaba de tomar es un tema que yo venía hablando precisamente ayer con otro abogado. En las visas EB1, en la preferencia de los negocios, que se llaman EB1 a EB2, personas con habilidades extraordinarias en las artes, en la ciencia, en los negocios, en el deporte, esas visas anteriormente eran como bien respetadas, de verdad accedían a ellas esas personas que tenían el mérito. Hoy en día, por ejemplo, yo escucho que hay seminarios, se hacen seminarios para las visas EB2 de interés nacional y van por el mundo entero haciendo seminarios, incluso aquí en Orlando hacen seminarios costosísimos, le dan comida a todas las personas y reclutan muchas personas. No, tú tienes un título universitario y 5 años de experiencia, ven para acá que puedes calificar para esto. Eso no es cierto. El solo hecho de tener un título universitario y 5 años de experiencia no necesariamente la va a calificar para una visa EB2 de interés nacional. Entonces, eso también en este momento se está, yo digo la palabra sinvergüenzando, me perdona la palabra, pero me parece que se degenera la figura legal. Adultera el proyecto. Entonces, eso es lo que está pasando y ahora con las EB2 de interés nacional y eso es lo que está pasando con el asilo. Al punto de que fíjate que antes que las EB2 de interés nacional siempre había una visa disponible, porque ellas tienen una cuota anual. Entonces, siempre había un cupo disponible porque no había tantas personas
personas aplicando. Ahora, como esto se está volviendo una producción de factoría, en este momento están atrasadas. Estamos en este momento, si ayer está mirando el boletín de visas de enero del 2025, la preferencia EB2 de interés nacional está atrasada 18 meses. Eso no pasaba antes. ¿Por qué está pasando? Por el volumen. Abogada, que está entrando. tengo 30 segundos, pero yo no quiero despedir este programa sin que usted nos hable muy rapidito de esas green cards automáticas que van a ser para graduados, o sea, se van a entregar en este caso por mérito, y también esas reformas, por ejemplo, las visas de inversionistas. A ver, las visas de inversionista siempre han existido, la E2. Espero que este gobierno también retome el tema de las E2, porque en el gobierno anterior del presidente Trump las E2 no fueron muy procesadas, se demoraba demasiado. Hay unas que se llama el Entrepreneur Rule. Entrepreneur es una persona que tiene una visa de turista, pero quiere entrar a los Estados Unidos y quedarse un año porque está en un emprendimiento, quiere montar algo. El presidente Trump sí fue muy inclinado a procesar estas visas de entrepreneur. Espero que en esta nueva administración pues se continúe. En cuanto a darle ciertas visas de mérito o residencias de mérito a las personas que tengan estudios universitarios que terminen. A mí me parece buena idea, sobre todo estos DACA. Hay muchas personas de estos DACA que se graduaron, estudiaron acá, son supremamente exitosos en su profesión, pero obviamente no tienen su legalidad, no han cometido fraude, no se han casado por papeles, se siguen allí esperando que se les solucione. Esas personas sí se merecen que les hagan que les den un beneficio legal bajo la ley. Yo creo, por lo que hemos podido percibir hasta este momento, insistiendo en que todavía no hay nada oficial, todos son especulaciones y pequeños bocetos que nos van entregando en ruedas de prensa. Queda claro que esa deportación masiva inmediata, nada más al día siguiente de la toma de posesión, no se va a producir para personas que no hayan cometido delitos aquí en los Estados Unidos. Los demás, yo personalmente les aconsejaría que fueran siempre a visitar a un abogado, que no cayeran en las manos inescrupulosas de esas personas, como nos contaba la abogada, o la gente que nos llama a nuestro programa diciendo que le han estafado por rellenar esos, incluso en las paradas de autobuses, cartelitos que le dicen, si usted quiere solucionar su asilo, llame a este número de teléfono. Y la gente que llega y que no conoce y que su presupuesto es limitado, caen en esas manos y no se dan cuenta que lo pierden todo, absolutamente, y hasta la posibilidad de una salida legal a su situación, que es lo más importante. Así que, abogada, su conclusión de 30 segundos. Mi conclusión es que si le enseñamos y educamos a las personas que la ley tiene unos parámetros y simplemente nos vamos con esos parámetros, yo creo que paramos tanto cuestionamiento de que eso no debe ser así, de que es una deportación masiva. No, simplemente enseñémosle, eduquemos a las personas que hay una ley que seguir, porque yo creo que si la noticia se presenta mostrando la ley, cuál es la sección de la ley que se está enforzando, pues nadie está opuesto a que se aplique la ley. Es así de simple. Por supuesto. Le queremos agradecer muchísimo que haya estado con nosotros, por lo que le digo, por ser una de las voces más representativas realmente de nosotros en nuestra comunidad hispana. Y que pase una feliz Navidad si no conversamos. Gracias, Marian. Una feliz Navidad también para usted, para todo su equipo y para toda su audiencia. Y bueno, esperamos que el año entrante esté lleno de mucha salud, paz, amor y mucho éxito en todos estos casos migratorios. Ojalá que podamos... Bueno, vamos a poner de todas formas en nuestra página también el teléfono de la doctora Marta Arias, por si alguno de ustedes, por supuesto, después de este programa quiere tener algunas otras preguntas adicionales. Y antes de despedirnos, yo sí les quiero comentar algo. Vamos a empezar con una buena resolución el año 2025. Y quizá dentro de esas resoluciones está encontrar un empleo mejor, no tener que depender de un empleador, sino cumplir ese sueño quizá de hacerlo nosotros mismos. Después vamos a hablar con una experta que nos va a hablar de la posibilidad de hacer una franquicia con este tema de los seguros, que también hablábamos con la doctora Marta Arias, en solo unos instantes después de la pausa. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin que me desespero.
cafecito el mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano. De swing tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, pues saben ustedes que hay muchas cosas que uno quiere hacer cuando comienza el año y tal vez uno de esos deseos pueda materializarse si usted decide tener una de las franquicias de Univista. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué de repente tener esa predicción? ¿Por qué nosotros queremos tener una franquicia? ¿Qué nos diferencia de los demás? Para hablar sobre todo eso tenemos con nosotros a Geraldine Viloch. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo digo que siempre cuando uno está acabando un año, Geraldine, y va a empezar un año nuevo, tiene resoluciones, ¿no? Y quizá encontrar un buen empleo, sentirse realizado haciendo un trabajo pueda ser uno de los grandes deseos que tienen muchas de las personas que nos estamos viendo. Háblanos un poquito de esas franquicias y de lo que puede ofrecerle a nuestros televidentes. Esta oportunidad, gracias Marian por tenerme un contigo placer. hoy. Esta oportunidad es crear un legado para la familia a largo plazo, el sueño del emprendedor, la persona que desea construir algo que va a ser no solo para ellos, pero para su familia y otras generaciones, en el negocio tan bonito que es el de seguros, un negocio donde no tiene que usted tener un inventario, no se le va a dañar nada, lo puede trabajar de cualquier lugar, su oficina siempre va a estar dando un servicio educativo de gran inversión en la comunidad, los hispanos en particular, lo necesitamos mucho, un consejero financiero en quien confiar, así que es realmente una oportunidad de negocios, de emprender muy especial, donde hay mucho apoyo de parte de la compañía de la empresa, del respaldo de una marca nacional ya, como lo es Univista, con los mejores productos, las mejores relaciones con las mejores compañías de seguros a nivel nacional que van a siempre responder para el cliente. Ese es nuestro compromiso, es el compromiso al cliente, a la comunidad y al emprendedor. Sobre todo, además, Geraldine, en un momento tan complicado, tan complejo, donde uno no puede estar realmente sin un seguro aquí ahora. Y te encuentras con compañías que de repente salen al mercado en el último minuto, que quieren ofrecer oro a las personas que los escuchan, pero que al final del día se convierte simplemente en mirra, porque no tienen posibilidad de hacerlo efectivo. Como te digo, no tienen experiencia, no tienen agentes que estén preparados, no le ofrecen la calidad y sobre todo la responsabilidad a las personas que depositan su confianza en ellos. Cuéntame un poco sobre la trayectoria de Univista para que las personas que nos están escuchando puedan saberlo. Bueno, eso es una trayectoria de 15 años ya en el mercado empezamos en el sur de la Florida, ya con muchísimo orgullo estamos en varios estados a través de los Estados Unidos, siempre enfocado en el mercado hispano, con ese compromiso de traer los mejores productos, el mejor servicio, un compromiso a largo plazo. Tenemos con muchísimo orgullo familias que empezamos con los papás, ahora estamos asegurando a sus hijos, ya algunos nietos, entonces varias generaciones ya de personas de las mismas familias, negocios, muchísimos negocios, la salud y vida de personas. Esto es un proyecto especial que es diferenciado porque tenemos tantas oportunidades, no es solamente automóvil de casa o de automóvil, seguro de casa o de automóvil, sino también de vida y de salud. Entonces es realmente una oportunidad plena y es un compromiso con una trayectoria muy bonita de estar presente en las comunidades y ahora con lo que es la importancia de la tecnología, también tenemos la aplicación, el sitio en web, o sea, queremos que nuestro cliente, sea quien sea, de la edad que sea, esté cómodo, que pueda llegar a nosotros, que pueda llegar a acercarse a una oficina si desea, o si quiere por texto o teléfono, hacerlo a través de la tecnología. Queremos estar en todos los sitios y de todas las formas que quieran ellos sentirse cómodos comprando su seguro. Oye, y hablando un poco de estar en todos los sitios, ya son 11 estados en los que Univista está presente. ¿Cuántas franquicias tenéis en estos momentos? Bueno, con muchísimo orgullo tenemos más de 250 oficinas a través de 11 estados.
Tenemos centros de llamadas con cientos y cientos de agentes que están disponibles los 7 días a la semana, 24 horas al día. Esa es también otra oportunidad, creo, que es bien importante destacarla para el cliente. Siempre estar a su lado cuando están con una emergencia y en época navideña o en un momento donde quizás otras empresas están cerradas. Nosotros siempre estamos operando, siempre tenemos un equipo para responder ante una emergencia, ante una pregunta, ante algo bonito. Qué necesidad que tengan. Bueno, pues quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros y yo creo que es una invitación muy hermosa, ¿no? El que una persona, por ejemplo, que tiene esa capacidad de poder comunicarse con el público, que de repente ha trabajado para otros y que siempre ha deseado ser un emprendedor y siempre ha deseado de repente llevar la sartén por el mango, pueda tomar una de esas franquicias. Muy brevemente, ¿cuáles serían los pasos para poder hacerse con una de esas franquicias de Univista? Es lo más sencillo. Puede visitarnos en nuestro sitio de web, univistafranchise.com. También puede llamar al número en pantalla. Puede llamar a cualquier oficina de Univista y siempre vamos a estar con muchísimo gusto para ofrecerle esta oportunidad. Geraldine, muchísimas gracias por haber dado estos consejos a muchas de las personas que nos están viendo en la noche de hoy. Que tengas muy feliz Navidad. Igualmente, y gracias para ti. Siempre es un gusto estar contigo. Chao.